Aquellos que no están sintonizando, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 1. Gracias, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Y esta noche continuaremos con la enseñanza de la guerra espiritual, que la iglesia tiene que tomar hegemonía, dominio y poder contra ella. Por lo tanto, es importante que vamos a estar describiendo la posición de la iglesia para gobernar con Cristo en medio de los enemigos. Y es importante que nosotros sepamos en qué situación estamos y en qué posición estamos para derrotar las tinieblas. Estamos en victoria, hermanos, ya usted va a ver. Amén, amén. Esto es importante, gracias, que nosotros podamos entender esto con la exactitud correcta que la Biblia nos muestra. Los gobernadores de las tinieblas se llaman cosmocrotas. Cosmocroatas es el nombre original de gobernadores de tinieblas de este siglo. Las cosmocrotoras, cosmotoras es el original. Pero lo importante que tengamos que entender es que estos son designadores como gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿verdad? La definición es que son espíritus maestros que gobiernan el mundo terrenal, actuales, descrito en Efesios 6:12, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa autoridad para todas esas identidades espirituales de maldad se sometan a los pies de nosotros a través del poder de Cristo venciendo en la cruz del Calvario. Así que, en definición, son espíritus maestros que son gobernadores mundiales, ¿verdad?, que operan sobre la tierra. Vamos a estar hablando también de las huestes espirituales de maldad en lugares celestiales, que eso se llama naumaquita. Nautamaquita, ponería. Significa maldad espiritual. No importa, no se tiene que aprender esos nombres, lo que tiene que saber contra qué estamos peleando y que están vencidos y sometidos al poder de Dios, porque esas tinieblas se someten al poder de Dios. Y nosotros estamos en autoridad. La referencia de esto está en Efesios 6:12 en adelante, hasta el versículo 13. Ustedes lo conocen, no lo vamos a leer. Vamos entonces a llegar a ver cómo vamos a empoderarnos del poder para gobernar con Cristo en medio de esos enemigos. A eso que nos vamos a enfocar. O sea que vamos a reconocer cómo podemos batallar con esos enemigos y cómo vamos a tomar la autoridad para vencerlo. Y hacia eso es que nos tenemos que enfocar. ¿Por qué? Porque tenemos una posición hoy en día que la iglesia tiene que mantener. Y tiene que mantener esa posición en medio de la oscuridad de las tinieblas que vivimos para que pueda tomar posesión del terreno que vamos a conquistar. Usted no conquista si usted no tiene una posición. Cuando usted va a pelear, usted tiene que tomar una postura correcta. Cuando usted va a usar un arma para disparar, usted tiene que tener una postura correcta y tiene que pararse correctamente y tiene que mirar correctamente hacia el ángulo donde usted va a disparar. No es dar puños al aire por una ventana abierta para vencer. Así no se vence. Se vence sabiendo sobre a quién le vamos a disparar, cómo le vamos a disparar y qué estrategia de reino Dios quiere para que esas entidades espirituales sean derrotadas. Porque no es solo el hecho de que ya el destino que tenemos la autoridad y que están derrotadas, sino que tenemos que saber enfrentar la batalla conforme las instrucciones han sido dadas. Y saber contra quién estamos batallando para que no nos coja nada por sorpresa. Esa es la posición. Y la posesión es el terreno conquistado que a causa de ejecutar el mandato correcto en la posición correcta, vamos a conquistar. ¿Estamos aquí? O sea que sabes que cuando usted va a pelear contra alguien, lo primero es que usted se para en la posición correcta para hacer la ejecución correcta. No puede estar enñangotado ni tirado en el piso para ejecutar un mandato. Tiene que estar de pie y firme y saber hacia dónde va a caminar para que usted pueda derrotar las tinieblas. Amén. Bien, pues vamos a empezar sabiendo la posición de Cristo hoy en día en la iglesia y vamos a empezar a desmenuzar esto buscando Efesios 1. Vámonos vamos a ver Efesios 1 al 2, porque después les voy a asignar los otros versículos de ese capítulo para que usted lo estudie, porque lo vamos a discutir al final otra vez. Pero vamos a leer Efesios 1:2. Efesios 1:2. Y quiero que alguien que tenga la versión de Reina Valera, yo tengo aquí la King James, porque quiero darle las dos versiones comparativas.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que Pablo empieza la carta de los Efesios, que es una epístola guerrera, dándonos una introducción, describiendo que se presenta como un líder de la iglesia, así como que el líder de la iglesia está seleccionado, escogido para llevar un mensaje especial acerca de la gracia, porque es el periodo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? La gracia, y que es por la voluntad de Dios. El fundamento de esto es exactamente para que los santos entendamos que vivimos en la gracia. ¿Para qué? Para ponernos en la posición de poder ir contra las tinieblas, no por esfuerzo propio, no por lo que usted hizo, no por lo que usted va a hacer, sino porque la voluntad del Padre lo selló con un destino de autoridad y de poder, porque usted fue justificado delante del Padre, no sin antes ser lavado del pecado que moraba en ustedes. Y por lo tanto le puso el sello del Espíritu Santo para que pudiéramos ponernos en la posición correcta de batallar, primero para recibir las instrucciones y segundo para tener la victoria. Entonces, cuando usted ve esta introducción, ve que el fundamento lo está dando a los santos y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los fieles en Cristo Jesús? Los fieles en Cristo Jesús es aquel escogido que cumple con lo que es la cruz del Calvario por conocimiento propio y recíproco del amor recibido a través del conocimiento de la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese conocimiento de la cruz del Calvario te pone a ti en la posición correcta cuando en fidelidad vive por lo que hizo Jesús. Es una acción recíproca y de reconocimiento lo que Él hizo por ti y por mí, para que eso nos ponga en la posición correcta de ser justificados, lavados por la sangre del Cordero y sellados para la bendición. 3 cosas fundamentales que las tenemos que reconocer. ¿Qué nos da ese sitial? Ese sitial nos los da el reconocer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, vivimos en la reciprocidad de responder a ese amor que Él mostró en la cruz del Calvario. Y eso nos hace santos, porque nos santifica de todas las demás cosas, nos aparta, ¿verdad? Así que cuando te dice, gracias sea a vosotros y paz, nos está diciendo que nosotros reconocemos que nos viene a nosotros esa paz y esa gracia y ese perdón a través de la cruz del Calvario. Y dice, de Dios Padre nuestro, que es un privilegio que nos proporciona nuestro Padre Celestial a través de la cruz del Calvario, porque Él acepta el pago de la muerte de Jesús para aplacar la ira del pecado que moraba en nosotros. ¿Lo va entendiendo? Entonces, al nosotros entender la reciprocidad de ese amor mostrado cuando Él muere en la cruz del Calvario, nos posiciona en la posición correcta para la conquista. Doblemente. Primero porque te conquistas a ti mismo, despojándote de la vieja criatura por completo, para formar la nueva que te va a mantener en una posición en territorio celestial, en el segundo cielo, a través del intercesor de nosotros, que es Jesús. Cuando esa comunicación y comunión se mantiene, es por lo que tú has entendido y has vivido del sacrificio de la cruz del Calvario. Por lo tanto, eso te da autoridad y poder para tú conquistar el territorio en el nombre de Jesús. ¿Estamos aquí? Esto es importante que lo entendamos, como empieza Pablo a desmenuzar esto. Y esto sigue para el 23, que no lo vamos a discutir porque me va a coger mucho tiempo y se me va a ir todo el tiempo aquí. Quiero que por favor se lo estudien porque lo vamos a discutir después de discutir los otros renglones. El 23, del versículo 2 hasta el 23 del primer capítulo se lo voy a dejar de asignación. Y del capítulo 1. Del 2 hasta el versículo 23, lo voy a dejar de asignación. Porque no lo vamos a discutir solamente el versículo 2. Y mire todo lo que hay que hablar de ahí. De Efesios. De Efesios. Entonces, vámonos a Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3:22. Del 2 al 23. Y ahora vamos para Primera de Pedro. Primera de Pedro, lo estoy buscando yo también. Primera de Pedro 3:22. Sí, y los que jugaban
Dicen los pollitos comiendo arroz. Ahora, Martica, por favor, lee Efesios 3:22 solamente. Quien habiendo subido al cielo, Que ese es Jesucristo. Ok. está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí estamos. Ok, mira todo lo que dice en esas pequeñas palabras. Mira todo lo que está diciendo. Ya lo leyeron ustedes. Mira esto. ¿Quién es Jesucristo? ¿Que está aquí? ¿Dónde? En la diestra del Padre, Dios. Quiere decir que cuando está a la diestra del Padre, quiere decir que lo que Jesús hizo por ti y por mí, fue avalado por el Padre y subió, ascendió y está sentado porque su misión fue concluida satisfactoriamente. Hasta ahí. ¿Qué significa eso? Que el que te sella a ti por el poder de la cruz del Calvario verdaderamente venció. Ahora bien, eso viene hacia ti con una certidumbre de fe clara y exacta que la Biblia te dice, yo te llamé y te escogí y te puse mi espíritu porque yo soy el vencedor. ¿Qué te está diciendo? Yo vencí, he puesto mi espíritu en ti para que tú similarmente yo vencí, tú venzas. Él no te puso un espíritu de miedo ni de cobardía, sino de fe, poder y dominio propio, ¿verdad? Y predicamos de eso el domingo. ¿Y por qué te puso eso? Para ponerte el sello del vencedor. Entonces, cuando tú ves la cruz del Calvario y te dices, yo fui escogido, tengo el Espíritu Santo, me dio todas las herramientas para vencer, me selló con su autoridad, tú te enfrentas contra las tinieblas con la seguridad fiel y exacta de que tú sabes lo que estás haciendo porque ya tú estás sellado para vencer. No va a depender de lo que tú mires, no va a depender de lo que te digan, no va a depender de lo que tú veas, sino de que lo que tú creíste será hecho. Entonces, cuando tú miras, ¿quién te está respaldando ante esa realidad? Es el Hacedor. Vamos a seguir leyendo. Dice, habiendo subido al cielo, quiere decir que declara que, ¿verdad?, que su sacrificio fue aceptado. Por lo tanto, Dios lo aceptó y subió al cielo. Ya a él están sujetos los ángeles, las potestades y los poderes. Quiere decir que se refiere a todos, ya sean santos o impíos, todo se sujeta a él. Pues sean santos o impíos, todos se sujetan a ti. ¿Me está entendiendo? No, que no te voy a dar un ascenso, no que voy a hacer esto. Perdóname, ya Dios me dijo que sí, y yo no voy a creer lo que tú dijiste. Yo voy a creer lo que Dios me dijo. No, que tú no vas a hacer un negocio, no vas a salir bien. No, yo voy a creer lo que tú me dijiste. Y como eso es una promesa y está sellado, tú sigues perseverando en lo que tú has creído y sin duda lo verás. Porque de eso se trata la fe. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque seguimos mirando la cruz, que es el medio por lo cual todo esto se lleva a cabo. Ahora bien, váyase a Colosenses 2:14. Dele para atrás. Váyase a Colosenses 2:14 y 2:15. 2:14 y 2:15. Vamos a buscarlo hoy también, Martica. 2:14 y 2:15. ¿Ya? Me avisa, pastor. Colosenses. Colosenses 2:14. Déjame buscarlo yo también. Espérate. Dame un chancecito aquí. Que como yo no sé esta Biblia, como que no la encuentra igual. La otra la abro y ya está. 2:14 y 2:15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ok, párate ahí. Qué pena que Carmen no esté aquí, para que entendiera esto, porque esto el otro día lo estaba discutiendo con ella. Se lo dan. Se lo dan. Anulando el acta de decreto que nos había contra nosotros, que no era contraria, ¿verdad? Quiere decir que esto pertenece a la ley de Moisés, ¿verdad? Que era el estándar de la justicia de Dios que el hombre no podía alcanzar. Esto es importante porque el hombre no podía alcanzar que la resurrección. Alguien tenía que resucitar. Por un hombre murió, por un hombre el hombre renace. Y ese hombre se llamaba Dios. ¿No? Esto es importante. Jesús, que era todo Dios y todo hombre. O sea, que nos era contraria. Quiere decir que la ley está en contra de nosotros simplemente porque éramos incapaces de guardar las leyes, los preceptos, los mandamientos y los estatutos. Eran 636. Era imposible que el hombre se pudiera salvar con eso. Así que Dios en su infinita misericordia y como es omnisciente, omnipresente y omnisapiente, envía a Jesús
Él mismo, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Para qué? Para que el esfuerzo que nosotros podíamos hacer lo pudiéramos lograr con la efectividad mirando la cruz del Calvario. No guardando leyes de hombre ni preceptos. Y entonces, por eso empezamos a hablar que vivimos en la gracia de Dios. ¿Lo entienden ahí? Seguimos leyendo. Nos era contraria. ¿Qué dice aquí? Quitándola de lo del medio. Quitándola del medio. ¿Sigo? Sí. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. Fíjate, los exhibió públicamente. Quiere decir que Jesús, fuente del universo entero, cogió estas potestades y las exhibió públicamente. ¿Cuándo las exhibió públicamente? A las 3 de la tarde, cuando se oscureció todo el área del Calvario, del Gólgota que estaba allí, se oscureció. Quiere decir que en ese momento todas las potestades satánicas, cuando oscurecen esa área, significa que están presentes ahí. ¿Y qué pasó? Que no pudieron vencerlo porque Jesús los derrotó, no exactamente en ese momento, sino cuando resucitó. ¿Qué pasa? Que nosotros también pudiéramos que seamos muertos en vida, nuestro cuerpo, pero también resucitaremos. Pero hay otra cosa más importante para la iglesia que vive en la gracia neotestamentaria, y es que nosotros no veremos muerte física, sino que seremos transformados. Que es lo mismo que si muriéramos y después fuéramos levantados. Es lo mismo. Lo que pasa es que este cuerpo no verá muerte. ¿Están entendiendo el concepto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el periodo que nos toca vivir, que es el periodo de la gracia, que es el periodo de la iglesia neotestamentaria que se forma del 1948 en adelante, que es la iglesia de Filadelfia, que se habla en Apocalipsis. Somos nosotros. Esa es la iglesia que va a ser levantada. Pero ¿qué pasa? La iglesia, para ser levantada, ya nos está dando a entender, Pablo, que es necesario que miremos la cruz para que vivamos el amor recíproco que Jesús mostró, todo hombre, todo Dios, al morir en la cruz del Calvario, para que nosotros nos selláramos juntamente con Él a la muerte de aquella criatura que murió y nos selláramos para la nueva que nació, que es en el poder espiritual. La ley antes era el circuncidado, pues entonces eran los que se distinguían por ser hijos de Dios. Ahora no, ahora la circuncisión nace del corazón un arrepentido, que es muy diferente. Por eso la ley vieja ya no tiene vigencia sobre nosotros. Se lo explican después a Carmen. Es importante, a mí me interesa que esta sierva de Dios pues se empape de esto como todos nos tenemos que empapar, porque necesitamos conocer esto. Por eso es que el mesianismo ha cogido fuerza, porque la iglesia desconoce la realidad que está viviendo. Cuando nosotros entendemos esto como tiene que ser, nos empoderamos y nos posicionamos en el lugar correcto para conquistar. Y no tenemos duda, no hay espíritu de confusión que valga, ni tergiversación, porque nosotros estamos cimentados en el fundamento de la verdad, que es la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí? Nos quedamos en Colosenses 2, 14 y 15. 2, 14 y 15. Ok. La otra, lo que está describiendo en otro Colosenses es hablándole a los publicanos que no eran de Dios en cuanto al sábado y demás. No vamos a hablar de eso. Y esa regla no aplica tampoco. Por eso tú puedes saber que usted puede hablar con Dios 24/7 y no tiene que coger un día específico para apartarse, sino el día que Dios le designe para estar a solas con Él, como un retiro. Puede ser cualquier día, no tiene que ser sábado. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuantos días o fechas o fiestas de luna nueva o sábado. Eso no quiere decir que usted no tiene que reunirse un sábado a adorar a Dios, puede ser un domingo, no tiene problema. Cualquier hora, porque usted tiene una relación de intimidad con Dios en cualquier momento. Eso de que tiene que ser un sábado, pues ya quedó atrás. Los adventistas siguen persistiendo en ese error. Pues mire, compa, lea esto. Léase Colosenses para que salga del error. No nos compete eso. Simplemente se lo dejo sobre el tapete. Si algún día usted se encuentra con alguien, ya, vete a Colosenses, ahí te lo explica. ¿Por qué? Porque hay un nuevo y mejor pacto. El que murió Jesús en la cruz del Calvario. Y eso hay que entenderlo.
Bueno, vamos a seguir ahí. Vámonos entonces. Primera de Pedro 3:22 lo leímos ya, ¿verdad? No, vámonos. Sí. Y Colosenses 2:15 lo acabamos de explicar. Magnífico. Eso es para que entendamos la posición de Cristo hoy en día, que es la posición de la iglesia hoy en día en Cristo Señor Jesús nuestro. Ahora bien, hoy en día la posición de la iglesia está como un cuerpo de Cristo y vamos a empezar a desmenuzar en Colosenses 2:9 al 10. Ahí mismo búsquese el 2:9, que es el versículo antes. Léelo, Martica, la versión de Reina Valera. 2:9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, párate ahí. En él significa el Cristo, ¿verdad? En él, en Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que es la deidad, ¿verdad? Que es la esencia, la deidad de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la deidad completa en él. Por lo tanto, es importante entender que la plenitud de la deidad de Cristo Jesús está en él completa en la cruz del Calvario, pero está en el creyente. ¿Por qué? Porque recibes la revelación del Padre a través del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo la ejecuta por la autorización de Jesús, de dejarte saber que puedes usar la autoridad del Padre. Por eso el creyente tiene la deidad completa. Otro disparate que hablan por ahí. Tienes Espíritu Santo, no tienes más nada. No, no te he equivocado, tienes la deidad completa. Ahora, la base sustantiva que le mantienen esa verdad es que Jesús era todo Dios y todo hombre. Por lo tanto, el Padre estaba en Jesús, como Jesús estaba en el Padre, y el Espíritu Santo ejecutaba el mandato. Y eso está en ti, a través del Espíritu Santo. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre, quien tiene al Padre lo tiene todo. ¿Lo ves? Eso de que yo tengo esto, no. Tú lo tienes la deidad completa, papá. Y el poder está completo. Porque Dios no da cosas a mitad de camino ni a media. O te lo da o no te lo da. Si te lo dio y tú lo vives por la cruz del Calvario y tu esencia de vida está siendo ejecutada como es la cruz, la plenitud completa del Padre está en ti. Y eso no quiere decir que todos son pequeños dioses. Son disparates. Solamente hay uno Dios que no comparte su gloria con nadie. Pero tienes todo el poder para ejercitar el mandato que Él te da. ¿Estamos ahí? Eso está así. No, tienes que estar viviendo la cruz del Calvario. Si no, eso no va a ser ejecutado. Estamos en Colosenses 2:15, ¿verdad? 2:14. 2:9-10. Vamos a la 10. Martica. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, párate ahí. Estamos completos en él quiere decir que hay una satisfacción de toda necesidad espiritual que se encuentra en Cristo. Y solamente eso es posible por la cruz del Calvario. ¿Qué es eso? Eso es que todas las necesidades que tú vas a pasar, que todas las adversidades que tú vas a vivir, que todas las acciones pecaminosas que tú vas a cometer, todas Él las venció en la cruz del Calvario. Y quiere decir que si Él las venció en la cruz del Calvario, te otorgó a ti la autoridad para tú vencerla a cada una de ellas según van a aparecer en tu vida. ¿Por qué? Porque Él dejó una llave para que cuando te equivoques te arrepientas, inmediatamente te arrepientas, te reivindiques en la posición. Eso es lo que le duele al diablo. Le duele que Dios nos perdone. Le duele que nos reinstalen autoridad. Y le duele que conozcamos esta verdad. Porque esta verdad te hace libre. Hay gente que dice, Dios no me va a perdonar esto que yo hice. Mentira. Eso te lo mete el diablo en la mente. No hay pecado que Dios no perdone y no hay pecado que Dios no venciera. Como Él los venció todos en la cruz del Calvario, tú recibes el perdón de todo. Y entonces tú puedes derrotarlo. Eso es lo que le molesta. ¿Lo van cogiendo? Ok, vamos por el otro. La sabe toda. Y lo pagó él, el precio.
Ok, seguimos el otro. En quien también te fui. El 11. Sí, acuérdate que tengo Reina Valera, no quiero leerlo. Este es King James. Ok. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ok, vamos a hablar de esto. Alguien que me busque Romanos 6, 3 al 5. Fíjate que dice, en quien también fuiste circuncidado con una circuncisión hecha sin mano de hombre. Quiere decir que la circuncisión de nosotros es la circuncisión del corazón, que no es otra cosa más que el arrepentimiento del pecado al conocer la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, nos lo va a aplicar Romanos 6, versículos 3 al 5. Búscate, creo que es el versículo 3 al 5. Romanos 6. Léemela ahí, Martica, que no traje la otra Biblia. Sí, yo lo tengo aquí, pastor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo misma. Jesús, Ahí está. hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está. Sigue. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Ajá. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Quiere decir que cuando tú te bautizas bajo las aguas, tú estás sellando la libertad en Cristo para que esa criatura que se ahogó debajo del bautismo de las aguas pueda nacer nueva en Cristo Jesús, y por lo tanto esa vieja criatura de pecado murió por completo y nace una nueva en la redención del poder de la resurrección. Mire, es una similitud. Tú te metes bajo el agua y si te dejan allá abajo te mueres, ¿verdad? No puedes respirar, no tienes branquia para respirar, por lo tanto te ahoga. Pues entonces él hizo una similitud de esa muerte. Cuando tú vas bajo el bautismo de las aguas bautismales, tú mueres a la vieja criatura, pero naces a la nueva. Eso es una similitud, un paralelismo de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú entendieras que eres una nueva criatura, la cual tienes que ser cuidada y seguida con el debido crecimiento para llegar a la madurez que te va a llevar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro. Amén. Entonces, es un proceso. Por eso, inmediatamente se bautizan, hay que estarle educando para que se haga un discípulo que pueda comer después carne. Primero vianda y después sólido. Esa es la idea. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, te sella para bendición. Y Él te dice el principio, viendo el final, para que tú camines a través de los pasos que tienes que seguir para alcanzar el destino profético de tu vida. Quiere decir que Él te selló para bendición, y lo que vas a pasar en tu vida y las circunstancias que vas a vivir y los dimes y diretes y todas las adversidades son parte del proceso que te llevan a la maduración para el crecimiento y madurez. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas conscientemente para que tú madures y sepas cómo vas a formar el andamiaje almático a través de los procesos de la vida y seas fortalecido en el reino de Dios, porque entonces tu alma se sella en una constitución de fe cimentada en la verdad de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema, ¿a dónde tú vas a ir? A Jesús. Cuando tú necesitas una asesoría, una guianza, ¿a dónde tú vas a ir? A Jesús. Cuando tú tienes una situación que tú no ves el norte por donde es, tú vas a ir a Jesús. Y cuando Él te hace silencio, vas a aprender a esperar en Él. Porque hay propósito. Entonces, cuando tú entras a entender lo que es la cruz del Calvario, Él pudo haber acabado a Jesús y no hacerlo martirizar en tanto rato, morir en la cruz del Calvario. Pero no la cortó el camino, sino que se lo dejó. Pudo haber acortado el camino hasta llegar a su propia, que llevó el madero al hombro y acortar el camino para llegar al sitio, pero Dios no quiso. Dios quiso que pasara el trabajo, pasó 7 estaciones. 7 estaciones, son 7 palabras, son 7 partes del cuerpo que Él mismo cargó para quebrantar 7 maldiciones. ¿Lo va viendo? Número perfecto, por eso Dios es 7, 7, 7. Eso tiene un fundamento que se tiene que formar en tu alma para Él poder un depósito de poder y ejercitarlo en el momento que tú lo has de necesitar. ¿Lo ven?
Cuando tú vas entendiendo esto a través de los procesos que te van a madurar, entonces esa autoridad y ese poder se va a cimentar en un fundamento del reino de Dios en tu alma. No es que va a estar en tu memoria, va a estar en tu alma. Porque en tu alma es la parte donde el enemigo va a atacar para ocupar el pensamiento de cosas negativas. Entonces, cuando viene algo negativo, dices, no, esto es así y lo vas a sacar. No, esto es así, se va a acabar. No, esto es así, me equivoqué, pido perdón, me arrepiento, te reinstala en la posición otra vez. ¿Para qué? Para que tengas la posición correcta, para ir hacia la conquista del plan profético que determinó para tu vida, para tus hijos y para toda tu descendencia. Así es que lo hace. La base sustantiva está aquí, en lo que acabamos de leer. ¿Lo ven, verdad? No hay duda. Pregunta. Ya habíamos leído Colosenses 2.15, ¿verdad? Y habíamos terminado de leer, ¿cuál, Martica? Romanos 6, 3 al 5, ¿verdad? Que fue la referencia que buscamos. Ok. Ahora bien, el 13 es importante. Dice, y a vosotros estando muertos, léelo tú de allá. Sí, Colosenses 3.13. 3.13 para llegar al 14 y desmenuzarlo, que ahorita lo dejé sin desmenuzar. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Colosenses 13. 2.13, sí. Ese mismo. En pecados de vuestra carne. Ok, párate ahí. Eso significa, vamos a empezar tiene mucho detalle esto. Esa parte se refiere a la muerte espiritual. Es decir, una separación de Dios que había en nosotros. Estábamos muertos espiritualmente. Porque el pecado nos separa de Dios. Eso éramos nosotros, estando muertos en pecado, ¿verdad? Entonces nos vivificó juntamente con Él. Se refiere que estar espiritualmente vivo se logra cuando es nacido de nuevo. Eso es lo que se refiere esto aquí. O sea, que nosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él. Quiere decir que al Él morir en la cruz del Calvario y Él llamarte y escogerte a ti y poner el Espíritu Santo, te vivificó porque hizo una concientización del pecado para que tú te arrepintieras. Tú no te llamaste, Él te llamó. Y te llamó porque te mostró la acción pecaminosa que había en tu vida que te impedía la salvación. Pero Él la muestra. No es que tú te la mostraste, no es que tú llegaste. Él te la mostró porque te escogió. Tú no te escogiste, Él te escogió. Y el que invita paga. ¿O no es verdad? Pues ya Él pagó en la cruz del Calvario. A medida que tú lo vas reconociendo, te das cuenta de lo que Él pagó por ti. Hasta ahí. Vamos a seguir. Perdonando todos los pecados. Todos los pecados. Quiere decir que no hay pecado que haya surgido nuevo que Él no lo perdone. Por lo tanto, todos los pecados, todo es todo, ha sido perdonado. ¿Qué hace la gente cargando con la culpa? Que es que yo soy bruto, es que yo no sé, es que yo soy torpe, es que yo nací así. Quítate esos escondrijos almáticos equivocados que tienen tu forma de pensar. Eso está cancelado, eso no tiene parte ni suerte contigo. Él te perdonó, punto, y te perdonó. Se acabó, no des más vuelta. Y si Él te perdonó y se olvidó y lo echó al fondo del mar, ¿qué haces tú recordando esas porquerías otra vez? Porque comete el mismo error, arrepéntete a lo correcto y ya está. Punto y se acabó, y dale para adelante y posiciónate para que vayas a conquistar y tomes posesión de lo que Él te prometió, que es la tierra prometida. Bueno, ¿dónde me quedé? Ya leímos el 14 también. Sí, pero entonces, perdonado, vamos al 14. Sí, ya lo ¿Y lo expliqué? Sí. Ok, pues no tengo que, ya tienen el enlace completo. Ya leímos hasta el 15. Ahí está. Así que ahí tienen en esencia la posición. Y quiero 2.9, sí, porque en Cristo Vital sí se lo di. Ok. Fíjese lo que dice Efesios 1:22. Dele para atrás, porque es Efesios.
No, 1.22 es el final de la asignación. Porque van a tener... sí, 23 es el final, es el penúltimo antes del final. 1.23. 22, perdóname, 1.22. Déjame buscarlo aquí, cuando tiene una Biblia no usa. No, porque es que estoy leyéndole la King James para que puedan comparar. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. 1.22. Mira a ver cómo lo dice ahí. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ok, por eso es importante que estoy mirando para atrás para que usted pueda ver esto. Sometió todas las cosas debajo de los pies. O sea que esto cumple el destino por lo cual fue creado el hombre en su principio. ¿Y por qué le digo su principio? Porque en el principio Dios puso todo lo que habita sobre la tierra a los pies del hombre. Pero Adán y Eva no lo supieron mantener y se lo entregaron a las tinieblas. Entonces, viene Jesús a cumplir lo que el primer Adán no cumple. Y entonces te sella en la cruz del Calvario cuando te escoge y pone el Espíritu Santo, te da todas las herramientas, te enseña su poder y te enseña el precio que él pagó para que tú entonces puedas enseñorearte de todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. O sea que eso cumple el destino por el cual el hombre fue creado desde el principio. Eso está claro, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que le dio, Jesús es la cabeza de la iglesia, le dio autoridad absoluta y final por medio de la cruz del Calvario. ¿Pueden entender eso? Vamos a explicarlo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él muere porque ese sacrificio de amor fue dedicado a nosotros para restablecer el orden de la autoridad sobre la faz de la tierra. Ya el hombre había perdido toda oportunidad de salvación, porque Adán y Eva cometieron el error. Entonces, antes de morir Jesús en la cruz del Calvario, para que la gente se salvara, tenía que cumplir algo que prácticamente era bien difícil para que se cumpliera por las leyes, los mandamientos y los estatutos. Le era difícil. Entonces viene en el tiempo que vivimos ahora, que es el tiempo de la gracia. Muere Jesús, se rasga el velo, te deja otro Espíritu Santo, otro Consolador, para que pudiéramos mantener comunión con Él directamente, siendo hombres pecadores. ¿Qué pasa? Que en la cruz del Calvario, Él paga el sacrificio para que tú, al arrepentirte, te pudieras reivindicar en la posición correcta y te fuera restaurada la autoridad. La similitud de esto, cuando el pueblo hebreo estaba en medio del desierto y lo picaba una serpiente, tipología del pecado, ellos miraban a la cruz automáticamente, que en este caso era un diseño puesto de parte de Dios ahí, para que ellos al mirarla fueran libertados. Tipología de Cristo. Lo hizo estando con Moisés, la gente en el desierto. Lo hace ahora para que tú puedas igualmente arrepentirte mirando la cruz del Calvario y seas reivindicado en la posición para poseer la tierra prometida. ¿Lo ven? Antiguo y Viejo Testamento es un espejo de uno del otro. Por eso cuando Él te dice, vuelve a leerlo, Martica. Sometió. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está. ¿Quién es la iglesia? Usted Nosotros. y yo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Y te lo dio a ti y a mí. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿qué me impide a mí tener victoria en mi vida? ¿Qué me impide a mí adquirir lo que tengo que adquirir? ¿Qué me impide a mí vencer el pecado? ¿Qué me impide a mí vivir en santidad? ¿Qué me impide a mí obtener la paz, el gozo y el contentamiento de Dios para mi vida? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? Nada. Tú, que no has entendido. Nosotros mismos. Somos nosotros. Si Él lo hizo todo ahí y lo puso en tus manos, ¿qué haces preocupándome de boberías y cosas? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el análisis real de que verdaderamente
somos más que vencedores en aquel que ya venció el mundo. Porque es bueno saber de dónde salen las cosas, no es decirlo como un papagayo, sino que tú concientices esta verdad para que tú te empoderes de esa verdad y tú ejecutes conforme a esa verdad. Y le puedas decir, tú sabes qué, espiritista, tú estás derrotado. Y cuando te digan que tú estás en el bando equivocado, el que estás equivocado, el bando equivocado eres tú. Y se lo diga como yo se lo digo a ellos, sin ningún miedo. Porque yo estoy seguro a quién yo le estoy sirviendo. Y tú te puedas parar frente a los que se han parado contra mí. Y bueno, una ocasión, una espiritista que se creía que tenía mucho poder, llega a mi oficina, hablando palabras que yo no me las voy a repetir. Y yo le dije, mire, dice así con el dedo. Esto que le estoy diciendo me ha sido dado por mi Padre que está en los cielos. Pero si usted que tiene poder, algún poder, usted ve que tengo un bolígrafo aquí, tira esa serpiente que mora en ti para que veas que la mía se la va a comer. ¡Tírala! La señora hizo así para atrás, se le fue todo. Se puso hincha, ya aprieta y se puso hincha. Se le acabó el mangoneo. Porque vio la autoridad del reino. Porque no era yo el que hablaba, será mi Padre Celestial. Y le dije, ¿usted ve que tengo este bolígrafo? Tira esa serpiente que tienes en la mano, porque ya tiene una serpiente aquí. Claro, Satanás. Pero había que retarla, porque entró con mucha, bueno, en una oficina llena de pacientes, a hablar duro y a gritar, ¿qué es eso? Eso es altivez de espíritu, orgullo, prepotencia, el síndrome del sapo que hablamos el domingo, y soberbia, todas esas porquerías juntas. Pues Dios la bajó, tiene una rodilla así, y ahí mismo, cuando la señalo así, de mi Padre que está en los cielos, ella cae con esa misma rodilla que tenía así, y le da la loseta del piso ahí, ¡cángana! Y yo digo, ay Dios mío, Señor, esto tiene que haber dolido. Y cayó llorando. Me dijo, yo vengo aquí humildemente. Que usted me ayuda. Pues siéntese allí, que usted es la última paciente que voy a ver esta tarde. Yo la voy a ver. Le vacié las rodillas, se fue lo más bien. Cuando va bajando, para que usted vea lo que es el diablo de las tinieblas, me dice, tal vez algún día yo venga a su iglesia. Y lo que no sea tarde, un tiro te acabe antes y te corte la vida. Para que usted vea que también ellos saben quién es el que tiene el poder. Lo que pasa es que no le dan la gana de reconocerlo, porque no reconocerlo y andar en las tinieblas le deja esto. Si ese señor tenía más de $25,000 en oro encima, así como usted la ve, eso deja chavos a esa gente. Se ganan mucho dinero, pero se han ganado el infierno por cada peso que reciben. No salva a nadie. Pero le cuento esto para que usted vea lo que es el poder de Cristo. Y Dios no la va a dejar de respaldar porque lo puso usted por cabeza. Y eres su cabeza. Y esa autoridad te la dio a ti para vencer las tinieblas. Lo que pasa es que mucha gente no lee la palabra y no sabe lo que Dios ha puesto en ellos. Cuando reconocen esto, dice, pero espérate, porque yo tengo que conformarme con esta porquería. Yo quiero verdaderamente vivir la plenitud de la palabra. Y eso te da a ti la abundancia de todo lo que has de necesitar y que de ningún bien vas a carecer porque es una promesa. Esto no es por unos y por otros, no. Es que si Él lo dijo, será. Y tú lo crees y caminas hacia Él. Por eso yo siempre le digo, mire, hoy usted está aquí, mañana, el año que viene, para esta misma fecha, usted tiene que estar mejor. Si no, la palabra no es cierta ni verdadera. Tiene que ser promovido gradualmente hasta crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús en todos los aspectos, primero espiritual y como consecuencia las añadiduras van a venir. Tiene que ser así porque eso es lo que dice la palabra. Y la palabra no retornará atrás así, prospera porque ha sido enviada. Por lo tanto, se va a cumplir. Porque es Dios quien habló esa palabra. Su palabra es Dios y Dios es su palabra. Bien, tengo Efesios 1:22 ahí, ¿verdad? Y 1:22 y 23, 2:6, ¿verdad? Efesios 2:6. Efesios 2:6. Dice, mire, esto es importante. Dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él Nos resucitó. nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, párate ahí. Él nos resucitó. Dice, pero si yo estoy vivo, yo no me he muerto. Ese es el intelecto del hombre. Claro que moriste. Claro que moriste. Y resucitaste después del bautismo. Porque se formó una nueva criatura. Murió el hombre de pecado. Murió la vieja criatura. Y nació una nueva en Cristo Jesús.
Porque Él te puso un Espíritu Santo dentro. Y al ponerte ese Espíritu Santo dentro, tú naciste de una nueva criatura y murió lo que era. Murió. Y eso no existe. Por lo tanto, si eso murió, la nueva es en Cristo Jesús, tiene una nueva resurrección. ¿Por qué? Porque aunque el cuerpo sigue viviendo, el espíritu se renova día a día. Por lo tanto, nuestra mente va cambiando día a día y tiene que haber muerto aquella criatura para que nazca la nueva, que Dios va día a día que madurando, madurando y creciendo. ¿Lo ven? Estamos en el 6, versículo 6. Sí. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Y usted dice, ¿cómo en este cuerpo yo voy a estar en lugares celestiales? Sí, porque aunque este cuerpo es cuerpo de pecado, está sometido a la voluntad del Padre, el Espíritu que mora en nosotros nos ha puesto en la posición que está Jesús en lugares celestiales para que tengamos una comunión espiritual con este cuerpo de pecado, alaba si puede, sometido a la obediencia a Cristo Jesús, para que andando por el arrepentimiento de la cobertura de la cruz del Calvario, podamos comunicarnos con Él para recibir directamente de Él lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque ya hemos muerto y somos nuevas criaturas en Cristo Señor Jesús nuestro. Por lo tanto, ya tenemos una autoridad del reino para mantener una comunión directa con Él y hacer las cosas que Él mismo hizo y aún mayores de las que hizo Jesús en la tierra. ¿Lo ven? O sea que cuando tú analizas bien esto, yo tengo un privilegiazo de que en este cuerpo de pecado yo puedo hacer la voluntad del Padre. De que en este cuerpo de pecado, haciendo la voluntad del Padre, yo puedo obtener todas las cosas que hay sobre la faz de la tierra. Y que de ningún bien escaseará en nuestra vida. En este cuerpo de pecado, pero arrepentido al pecado. Porque si estás en acción pecaminosa, no espere que Dios te bendiga. Estamos claros ahí, ¿verdad? Porque donde está el pecado, Dios no mora. ¿Hay alguien que tiene duda de esto? Donde está el pecado, Dios no mora. Mira, voy a explicar esto. En un momento dado, usted comete un error y persiste en el error, y ese error viene a tu vida como un pecado. Tú no te arrepientes, el plan profético de bendición se detiene hasta que tú te arrepientes de ese pecado y te reinstalas a la vida correcta. Y voy a hablar de esto un minutito. Nos está acabando el tiempo. Es que esto hay que darlo así, no se puede correr. Porque si usted, sabiendo que se arrepintió del pecado, naciendo la nueva criatura, teniendo el Espíritu Santo, viviendo en santidad, no se da cuenta o no le da la gana de corregir el pecado, el plan profético de bendición que usted tiene para su vida, para sus hijos y para su descendencia, es detenido por causa suya. Por usted mismo. Me refiero a un patriarca de familia, por el pecado. Pero de la misma forma usted se arrepiente, vuelve a vivir correctamente, el plan se activa otra vez para su propia bendición y la bendición de su descendencia. ¿Lo ven? No hay tal cosa como salvo siempre salvo. No hay tal cosa que yo me arrepentí, pero aunque sea pecado Dios me va a bendecir. No, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el pecado es separación de Dios y donde no está Dios, ¿quién lo va a bendecir? El diablo. Y el diablo que lo va a hundir. Por lo tanto, el pecado no puede cohabitar ni habitar donde hay santidad. Y santidad es similitud de lo que Dios quiere en la cruz del Calvario para nuestra vida. Que es separación del mundo. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Lo ven ahí, verdad? Por eso usted tiene que reconocer el pecado y alinearse al arrepentimiento para que sea reinstalado correctamente. Y esto yo se lo doy mucho cuando los pastores me invitan, porque ellos a última hora caen en la cascarita de que un fulanito o fulana se le mete por el medio, le da coraje y se van a predicar ahí. Lo que sale de ahí no hay ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque tú puedes ser quien sea, pero si estás en pecado te juzga igual como el más chiquito que está allí. Porque yo nací de persona.
¿Por qué? Porque la misma cruz que me reivindica a mí en autoridad y poder es la misma cruz que reivindica y llena de poder y autoridad al otro. Es la misma, no hay dos cruces diferentes. Es la misma, una sola. Limpia, pura y sin mancha. Es la misma. Por eso es importante, hermano, que si usted va a ministrar a algún lado, cerciórese de que usted está bien delante del Señor. Cerciórese de que oren por usted, su pastor, y que lo cubra. ¿Por qué? Porque usted va a guerrear allí, pero allí puede haber un sapo escondido, que usted de momento no lo vio, pero de momento al arrepentirse y venir a lo correcto, vio el sapo y no se equivocó. Es importante esa cobertura. Es muy importante. Si usted tiene diferencias personales entre uno y otro, rompa como Tato empezó al principio, olvídese de eso. No puede tener eso, porque eso es un estorbo, una piedra en todo el zapato para caminar en la santidad. Porque ya de por sí eso constituye un pecado que rompe la comunión de Dios con usted. Quiero que lo vean, por favor, entiéndame. No es que se va a perder por eso, es que te está dando autoridad a las tinieblas porque usted ha permitido que esa emoción, ese sentimiento de coraje, de ira, de contienda, de separación, que Dios no existe para Dios, se haga patente en su vida. Y si usted es un siervo de Dios ceñido con autoridad y poder para hacer el mandato de Dios, usted va desprovisto porque tiene una hendidura en la armadura. ¿Y cuál es la hendidura mayor? Que la verdad no mora en usted. No mora, no mora. No mora en usted. No mora en usted. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque usted decidió albergar coraje e ira de algo que no perdonó y en un momento dado el enemigo le va a activar la palabra contra X o Y persona, quien sea, ¿para qué? Para que usted pierda autoridad. Pero no solamente queda ahí. El enemigo sabe lo que está haciendo. El hablar mal de la persona o de la otra persona, que se llama murmuración, va a hacer que tu bendición se atrase. Por lo tanto, vas a empobrecer. Espiritualmente y después materialmente. Keep on your mind. Nunca hable mal de nadie. Nunca critique a nadie. Nunca señala al otro. Que él es bruto, que no sabe. Que es mentiroso, engañoso. Usted está juzgando cada vez que señala así. Pero usted, mira, se está juzgando. Es usted mismo que se está perjudicando. Porque no somos llamados a juzgar a nadie. Somos llamados a perdonar y bendecir. Y si nada bueno tenemos que hacer, o que decir, no hagamos nada, no diga nada. Que la palabra sazonada de usted sea palabra edificante, que libere, que sane, que transforme y que restaure. Si no tiene nada que decir, que no sea de eso, no diga nada porque el perjudicado es usted. El que se hunde es usted. Si usted murmura, el que se fastidia es el que lo hace. Pero le digo esto para que usted vea lo que está diciendo la cruz. Y entonces lo grande de esto es que Dios hace así, no te puede bendecir y las tinieblas se paran al otro lado. Y esto yo lo vi en una iglesia y me dice, yo no puedo bendecir esta iglesia porque está pasando esto, aquello y lo otro. Y precisamente él me había llamado para que yo fuera a orar por una liberación de esa índole. Cuando Dios me muestra visualmente esto. Quiere decir que donde hay pecado, yo no puedo estar. Y el pecado no puede morar conmigo. Por eso me lleva a Getsemaní y el mensaje que le trae a la iglesia ese día es Getsemaní. En Getsemaní, cuando él está con sus discípulos, le dice, me voy porque por ahí viene la oscuridad y nada tiene que ver Belial conmigo. Quiere decir que yo no moro donde hay pecado. Y donde hay pecado, dice el Señor, el pecado, yo no estoy. Aunque diga ser iglesia cristiana. Pues lo mismo con cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado al hablar y preguntar al Espíritu Santo qué tú quieres que yo hable. Y cuidado con lo que murmuras, porque eso es destructivo para tu vida. Lo que sea, así sea el barrendero de la calle que tú ni conozcas. Te pones a hablar, eso va contra ti. Y lo malo de esto es que está escrito en un libro donde esas palabras no se borran hasta que tú te arrepientes de lo que has hecho. Entonces, mire cómo es esto. Tienes que ir donde la otra persona, ahí es que viene la puerca, se la antorcha al jabo, como dice Orlando. Porque tienes que ir y dices, ¿sabes qué? Yo tengo que pedirte perdón. Y me pasa a mí mucho sitio que llego. Pastor, perdóname, doctor. Yo hace años en tal sitio hablé mal de ti. ¿Y por qué tú me dices eso ahora? Yo te perdono. Me dice, muchachos, yo no puedo dormir. No tengo paz.
¿Y quién es el que le hace inquietar eso? El pecado. El pecado. ¿Y quién lo atrasa de esa bendición? El pecado. Pues todos nosotros es un mecanismo igual, porque en la cruz Él llevó todos nuestros pecados. Y cada vez que tú cometes ese error, por decir uno de tantos que puedes cometer, lo que hace es decir, ¿sabes qué? La cruz del Calvario es menos importante. Mi dolencia, mi sentimiento, mi emoción, mi coraje, mi ira, mi cólera, mi resentimiento, mi amargura, lo que sea, es más importante que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ah, sí, está bien. Sigue criticando, sigue hablando, sigue murmurando, sigue pecando. Y cuando vienes a ver, estás en la iglesia, pero estás en la calle espiritualmente hace tiempo. Separación de Dios. Porque el pecado te sacó. Entonces, eso es típico. Tú empiezas a ver que ese feligrés, que es lo que hablábamos los otros días con los pastores, ese es el que empieza, viene un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, 2 domingos no. Un domingo cada vez al mes. Y así hasta que lo sacas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo que lo redarguya para que le hable la verdad a sus oídos y a su corazón, porque ya está sordo, porque está endurecido su corazón y no puede escuchar almáticamente la voz de Dios. Es un mecanismo que usa Satanás. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios está rota. Alguna parte de la armadura de Dios, al estar rota, penetra a la intimidad almática de la persona y la persona cree que lo está haciendo bien y está mal. Como yo le decía, y lo grande de esto es que como están funcionando con los dones y con sus ministerios, siguen corriendo y ellos creen que están bien, pero no están bien nada. Porque cuando haces el autoexamen y se molestan, tú dices, por algo te molestaste. Por algo te dio coraje. En el campo decíamos, el que se pique por cajo come. Ese refrán tiene mucha verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una herida y tú te echas alcohol en tu mano, si tú no la tienes, si tú te das cuenta, tú puedes tener la mano que se ve bien, pero tú le echas alcohol y te arde, hay algo abierto dentro de esa mano, que por eso molesta el alcohol. Pues así mismo es nuestra alma, exactamente igual. Cuando hay un comentario que a ti te molesta, te da roña o lo que sea, o tú dices, es que me engañaron, pues no te tienes que molestar por eso, porque tú tienes la potestad de decidir si tú te ofendes o no te ofendes. Si tú estás sano, a mí que me importa que me diga una mentira, es a Dios que le tiene que rendir cuenta. Todos los días a mí me mienten, todos los días, muchas veces. Y yo lo puedo esperar de alguien secular, que pues, no hay problema, pero que sea cristiano, me duele. Que sea de mi iglesia, me duele. Pero yo voy y le digo, mira, estás mintiendo. Yo lo meto a las rodillas, que Dios le traiga convicción del pecado. Porque yo no soy llamado a juzgar a nadie. Soy llamado a bendecirlo. Y si no lo puedo bendecir, lo suelto, que Dios lo haga. Y es bueno que usted entienda esto, porque hoy usted está aquí, mañana está dirigiendo un ministerio, a lo mejor pastorea, a lo mejor evangeliza, no sé, donde Dios lo ponga. Pero esa es la actitud correcta. Amén. Pero no, tenemos que dejarlo ahí. Pregunta. Un comentario rápido, que mientras usted está explicando eso, me estoy acordando que cuando se peca con medio de la crítica, el que escucha está prestando el sentido auditivo y puede haber transferencias de demonios. Tal vez esa persona que estaba escuchando no tiene esa misma opinión, pero por prestarle atención a la murmuración, ese espíritu inmundo se transfiere, ¿verdad? Y se contamina. Una contaminación Eso lo hace el espiritual. enemigo continuamente. Mire, esto es bien sencillo. Usted lo puede ver. Es más, lo puedo decir con gente apartada, que es más fácil. Van 2 personas a trabajar al mismo sitio. Bien sencillo. Y de momento el apartado empieza con las canciones del mundo. Y empieza a hablar esto, aquello y lo otro. Y de momento dice, ¿sabes por qué yo no estoy en la iglesia? Pues son una turba de hipócritas. Y yo no le creo. Y son mentirosos. Y sí, empieza a condenarlo. ¿Para quién es esa condena? Para el que lo está hablando y el que lo acepta en el oído y apoya la mentira. Porque cree que es cierto. Y lo da por cierto porque me parece correcto y veo esto y veo aquello y empieza a justificar el pecado y qué sé yo. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Usted está siendo parte y juez, fiscal y condenador. Eso mismo cae para usted. ¿Qué te llama Dios en su palabra a hacer? No juzgues para que no seas juzgado. Con la misma vara que juzgaste, te juzgarán a ti. La misma vara que mediste serás medido. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, seamos sabios.
Mire la cruz. Amén. ¿Dudas, preguntas? Bueno, le dejé de asignación Efesios capítulo 1, versículos del 2 al 23. Quiero cuando vengamos leer eso para discutirlo, porque ya tenemos la posición de Cristo hoy en día en la iglesia y la posición de la iglesia hoy en día con Cristo. Y ya discutimos Efesios, discutimos Romanos 6, 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5 que dice, no, el cual pagó conforme a sus obras. No, esa parte no la leímos. Romanos 6, 3 al 5, el cual pagó conforme a sus obras. ¿Sabes? Ok, quiere decir que ciertamente, y cierro con esto, lo que coseche usted, eso es lo que va sembrado. Por lo tanto, lo que siembra, eso mismo va a cosechar. Sí, porque lo tengo en inglés. Estoy traduciendo. Por eso hay que leer también el King James. Bueno, pero ahí lo tiene. El concepto de que lo que usted siembra, eso mismo cosecha. Y es importante porque si cosecha con su boca bendición, bendición recogerá. Si cosecha maldición, maldición recogerá. Si siembra y cosecha. Porque hay gente que no la siembra, pero las cosecha. Hay una diferencia. Uno es el que recibe la maldición y la acepta y está recogiendo lo que otro cosechó, que es la maldición. Pero usted la asentó, por lo tanto usted cosechó la siembra de maldición. Amén. No, nunca acepte eso, dígale, no lo acepto, no lo quiero, no lo escucho, mis oídos oirán cosas buenas, agradables y perfectas, y así mismo hablaré palabras sazonadas de reino, buenas y perfectas. Si no, no las quiero. No preste sus oídos para contaminarse, porque eso es perjudicial para usted, para su familia y su descendencia. Amén. Bueno, nos quedamos, esto es, yo solo dije que era larguito, pero es importante que usted cumpla lo de Efesios capítulo 1, del 2 al 23, que es lo que vamos a discutir detenidamente, para que usted pueda gobernar sobre las tinieblas a través del poder de la resurrección en Cristo, Señor Jesús nuestro, para vencer toda obra de maldad y conquistar la tierra prometida, que son las bendiciones que Dios tiene para su vida. Amén.